A ver, estábamos discutiendo un poquito, que está bien lo que planteaba Sicu, por qué Cristina tiene que pensar en el legado para diciembre del 2015. Es que me parece, es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, que los dirigentes políticos que se vean fortalecidos después de octubre, Scioli, Massa, no sé, Wiener, Cobos, algún otro gobernador del oficialismo, lo que van a hacer, el problema va a ser de ellos. Claro. Es decir, porque Cristina no tiene reelección. Hay un solo dato político que surge de esta elección, no hay que Cristina no tiene forma de reelegirse, y hay un gran interrogante porque todo muestra que le va a ser muy difícil a Cristina imponer sucesor si se repite la elección del 11 de agosto. Entonces todos están pensando... Todos están diciendo... La experiencia en Insaurralde fue importante, porque la idea de Cristina... Era un laboratorio. Diciendo a un dirigente, claro, demostró, porque además con Insaurralde se produce un fenómeno que es importante, que lo entiende, que se analice desde el kirchnerismo. Hay un trabajo de Poliarquía que era muy interesante, que hace el seguimiento de cuál es el nivel de aprobación que tenía el gobierno en cada elección. En general había una diferencia entre 1,5 puntos, 2, 4, cuando tuvo más, que fue en el 2011, que la aprobación estaba en 58 y el voto fue 54. Había una diferencia muy grande, muy cercana a la aprobación con los votos que sacaba el oficialismo. En este caso, la aprobación estaba en 37 y el oficialismo sacó 26 a nivel nacional y 29,5 a nivel provincial, es decir, está ocurriendo con Insaurralde que ni siquiera logra capturar una parte importante de lo que sería el voto del kirchnerismo. Desde ahí tiene que construir. La otra cuestión que vos decís... Pero en el distrito le fue bien. Bueno, a él en Lomas, en el distrito, casi... No, está bien, pero el dilema con Insaurralde, con estos planteos incluso que a veces salen de la agenda del kirchnerismo, es cuánto logra capturar fuera del corral del kirchnerismo y cuánto puede eventualmente llegar a perder dentro del corral del kirchnerismo, porque además lo de Insaurralde hasta antes de la elección parecía un negocio que él iba a surgir como un emergente del kirchnerismo, posiblemente perdiendo la elección, pero iba a surgir como un futuro dirigente provincial, quizá un candidato a gobernador, con alguna expectativa, teniendo un lugar en el Congreso. Creo que todo eso está bajo observación y una derrota. El dato mínimo que da el gobierno es 8 puntos de diferencia a favor de Massa. De 10, 12 puntos, para Insaurralde es muy complicado construir un futuro político a partir de un resultado de ese tipo. A mí me parece sensato que en Argentina se piense por los próximos 2 años. Es decir, ¿por qué? Porque si Cristina sigue en la tendencia... Cristina en diciembre del 2011 tenía un margen de acción amplísimo. Le sobraban los dólares respecto a los pesos que circulaban en la economía. Hoy le faltan los dólares. Hoy le faltan los dólares. Entonces, sí, si Cristina sigue... A Néstor le sobraron, a Cristina nunca le sobraron los dólares. Incluso hacía uno la relación de los dólares que había en las reservas respecto a los dólares que circulaban y le sobraban. No es necesario que haya una relación exacta al tipo de cambio oficial, porque no estamos más en convertibilidad. Pero alguna correspondencia tiene que haber. Hoy hay 30% menos de reserva que hace 2 años y hay más de 100% más de pesos circulando. Eso da una relación, los pesos en el bolsillo del argentino y la reserva, de 9 pesos por cada dólar. Si sigue en esta tendencia, Cristina va a llegar al 2015 emitiendo pesos y siguiendo perdiendo reserva. Entonces, el legado para el próximo gobierno, sea un Scioli como delfín de Cristina, es un legado que tiene mucho menos margen que el de hoy y muchísimo menos margen del que tenía Cristina en diciembre del 2011 cuando habló de la sintonía final. Y el legado es para las familias y argentinas, digamos. El legado es para, es decir, la preocupación sobre los próximos 2 años, independientemente de lo que haga Cristina, es de todos. Todos tomamos decisiones en nuestra vida, digamos, respecto, ni hablar las empresas. 2 años más de inflación, 2 años más de seco al dólar, 2 años más de mercado negro. Y con una actividad que se frena un poco. El tema, ¿no? y ahí es donde es interesante. No se ve todavía, ojo, viste, acá puede pasar mucho. Y Cristina finalmente no empezó ahora, es una profesional de la política, digamos. Vos fíjate que en el tema económico, fíjate cómo ella se amigó con el Papa en un momento dado, ¿viste? Pero con la cuestión económica ella ha quedado muy rodeada de sectores de izquierda, no peronistas, y bueno, que la han, digamos que la han llevado a una situación que no era la que existía con Néstor. Ahí vos tenés un prejuicio ideológico. No. Moreno no es de izquierda. No, pero sin embargo... Yo te aseguro que Moreno no es de izquierda. No, pero sin embargo, digamos, está bien, pero digamos, el rumbo en términos de la intervención cada vez más amplia del Estado, y digamos del Estado reemplazando al sector privado en términos, digamos, económicos, eso ha sido mucho más en Cristina que en Néstor. Es cierto que Cristina tuvo que pagar una herencia porque la inflación
y la fuga de capitales empezó en el final de Néstor, digamos. A Cristina la agarró muy fuerte, vino la pelea con el campo, fueron todas peleas por dólares, digamos. José. El tema es que se trata de la inflación como si no tuviera antídoto, ¿no? A nivel internacional, vos ves todos los países tienen receta y cada vez que se habla o se le pregunta a un funcionario por el tema de los precios, lo que te dicen es ajuste, sos ortodoxo, querés recortar como única medida. A mí lo que me parece importante y que coincido en este caso que hay 2 años para poder revertirlo es que recetas globales están probadas que se puede frenar la inflación, pero si no haces el diagnóstico y no lo admitís, vamos a ir hacia un escenario que eso se radicaliza. O sea, Moreno te sigue hablando de la cuestión de los acuerdos de precios, de la Supercard, de los sedines. Vos recién mostrabas el dato de los 60 millones de dólares versus 4.000 millones. Algo no cierra, ¿no? Si ya no te diste cuenta, no funcionan los sedines, que la Supercard la tiene solo Yolanda Durán y 2 personas más, no hay un diagnóstico que se busque solucionar. Entonces, para mí ese es el problema. 2 años, coincido, lo puede corregir la presidenta perfectamente si se pone en campaña para hacerlo, pero parece como que hoy la misión está por otro lado. Lo que hay que hacer es la sintonía fina que planteó Cristina en diciembre del 2011. Exactamente. Cuando anunció de que iba a recortar los subsidios. Hoy los subsidios económicos y hay que dejar de prohibir, son más del doble que los subsidios sociales. Y hay que levantar la prohibición al dólar esta noche, digamos. Es una cosa que eso no es se otra entiende, discusión. Ahí ¿qué pasa si la levantás? Nada, no pasa nada. No pasa nada, hay un dólar, no pasa nada, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Hay un dólar comercial, no pasa nada. ¿No? Hay un dólar, como toda la vida en la Argentina, hay un dólar comercial para comercio exterior al mismo precio que hoy, 5,70, y en las casas de cambio, si no querés que no entren los bancos, y en la casa de cambio la gente se compra y se vende dólares libremente. No, pero bueno, y el dólar valdría 8 pesos, digamos. Bueno, ¿Cuál es el problema? Y bueno, que genera para el gobierno todo un cimbronazo. Si hoy vale 9. Bueno, pero el gobierno lo niega, no existe ese 9. Hoy tenés el fijo en teoría, digamos. Hoy es el 5,70. Ese es un tema más delicado, cómo desmontás el cepo al dólar. Ahora, hay cosas elementales que el propio gobierno dijo que iba a hacer hace 2 años y que no hizo. Y que siguió emitiendo para financiar los subsidios de la clase media. No, y Marco del Pont sigue diciendo que hay que seguir con el nivel de emisión actual y tenemos el billete de 100 pesos más barato, entre comillas, en términos de denominación de toda América Latina. A ver, vamos a discutir un poquito qué pasa con las internas del kirchnerismo y acá es importante cuál va a ser la diferencia, cómo van a ser los números de la elección de octubre. Todos contra todos las internas que estallaron dentro del kirchnerismo, gobernadores e intendentes contra la cámpora. La derrota del 11 de agosto y la campaña para las generales de octubre desataron internas feroces dentro del kirchnerismo. Los intendentes y gobernadores guardaron silencio en el primer turno electoral, pero ahora critican la desorganización y el manejo de los fondos para la campaña que nunca llegaron. Los dirigentes del PJ cuestionan a los sectores progresistas como la Cámpora, Juan Manuel Abal Medina y Martín Sabatella. La esposa de Carlos Kunkel, Cristina Fioramonti, fue la primera que lo dijo sin vueltas. La jefa de los senadores kirchneristas en la provincia afirmó que Sabatella fue a carronear votos a Florencio Varela, el distrito donde los Kunkel juegan con el intendente Julio Pereira. Los dardos del peronismo apuntan también hacia Morón, donde el Frente para la Victoria perdió por 12 puntos con Sergio Massa. El titular de la AFCA designó a los candidatos de su partido y postergó a los del Frente para la Victoria que promovía a la titular del bloque de diputados, Juliana Di Tulio. La contrapartida es la fuga de legisladores hacia el Frente Renovador. En el interior, 2 hechos partieron aguas. La represión a estatales en la provincia de Jujuy provocó la ira de Milagro Sala. La dirigente de la Tupac Amaru castigó al gobernador Eduardo Fellner y a su vice Guillermo Genefes, que había anunciado que reprimiría a los manifestantes. Después, Sala pidió disculpas, pero no disipó la tensión. El otro conflicto dentro del círculo íntimo de Cristina Fernández lo provocó el acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Carparrilli afirmó que los que se oponen a la explotación de vaca muerta mediante la vía del fracking son los enemigos de la patria. La Cámpora salió a diferenciarse en un comunicado. Comparó las balas en Neuquén con las muertes de Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba. Muchos mensajes estamos recibiendo en el Twitter a través de @MaximMontenegro. Acá dice Miguel, José del Río se pasó con el Fernet de la picada. No es Fernet. Sí, ¿por qué? No podés aplicar recetas en un país con historia inflacionaria Para como mí es. Sí, se puede aplicar recetas, sí. Después hay otro que dice, Montenegro, te compraste el discurso de Clarín.
Cristina no cambió ella cambió la política argentina. Es decir, ahí, Todo para todos los buena gustos. Hay muchos elogios, pero no son divertidos, no voy a leer los elogios. Yo en general, pesimismo el análisis sobre la relación peso-dólar que hace Maxi Montenegro, otro de los mensajes. El dólar vale menos que la nafta, Maxi, no pasa nada con el dólar. El dólar es un invento que se armó. El dólar vale menos que la nafta. Pero bueno, lo que pasa es que hay una confusión. El dólar oficial, el dólar paralelo vale si lo dejaran, un dólar, si dejaran que la gente pudiera vender los dólares, lo que pasa es que está prohibido vender los dólares. Entonces, si dejaran que la gente venda los dólares, pero no sabés, habría cola de la gente vendiendo. Legalizar el dólar, decía. Pero lógico. Pablo, ¿qué está pasando si con lo legalizaron las internas? con el CEDIN. Con el CEDIN estaba legalizado, pero solo para inmuebles. Ese para mí lo hubieran legalizado para todo. ¿Qué está pasando, Pablo, con las internas del kirchnerismo? Hay sectores que empiezan a levantar la voz. Gobernadores, intendentes, Era lo obvio. actores de... La semana que viene Sí, se viene un pasen relanzamiento facturas. de la campaña del Frente para la Victoria. Básicamente se va a hacer lo que venían pidiendo los gobernadores y los intendentes, provincializar, que haya un enfoque más local y municipalizar. Lo que ocurrió fue lo que se venía diciendo secretamente o en silencio de distintos sectores antes de la elección. Lo que pasa es que la elección terminó volcando un resultado electoral inesperado y se apuntó, digamos, contra aquellos referentes, contra aquellos dirigentes a los cuales se le atribuye el manejo de la campaña. Me da la impresión que de ahora en más ya cada uno está jugando su suerte. Ni siquiera un resultado electoral escandaloso, tengo la impresión, va a producir cambios sustanciales en lo que son los realineamientos de los intendentes o los dirigentes. Ya los gobernadores, de alguna manera, ese cambio, no sé si tiene algún sentido porque hay como un acuerdo tácito de que el peronismo acompaña a Cristina hasta la última elección. En su momento lo dijo Scioli con bastante claridad, que el acuerdo político y electoral con Cristina es hasta la elección, empezó en el 2003 y termina en la elección de octubre, porque después de alguna manera empieza otra discusión donde Cristina indudablemente tendrá la intención de poner algún heredero, de jugar en la discusión sobre cómo se ordena lo que viene, pero evidentemente el peronismo en sus formatos, en sus matices, con o sin Sergio Massa, que me parece que será otra discusión posterior, y por eso entendía hoy con Willy la idea de que Scioli jugando muy claramente con intendentes y tratando de establecer un acuerdo sólido con los gobernadores a través del PJ, está tratando de dejar afuera Massa para decir, bueno, en todo caso, que haya una primaria en el 2015 para la presidencia, pero que Massa vaya para afuera, que juegue en todo caso el peronismo. Me parece que esa es la instancia que se está estableciendo ahora y los pases de factura son, dentro de todo, razonables, porque en realidad es lo que ocurrió, porque Cristina tuvo un largo periodo de desperonización del gobierno. En su momento recordarán aquello lo que fue Unidos y Organizados, después empezó a reconstruir levemente y ante un resultado electoral se establece... Ahora, Massa dice, ya mirando, haciendo futurología, Massa dice que él es el único que le gana a todos en un balotaje. Y dice que Scioli ahí es donde hizo mal la cuenta. Todos están apostando al balotaje. No, Scioli, claro, Macri, lo cual Massa, es un tema interesante. No, Massa lo que dice es que... El peronismo va dividido. No, pero Massa lo que dice es, Arminio Iglesias, tener el peronismo no le impidió perder con Cafiero. En su momento a Duhalde tener el peronismo tampoco le impidió perder con Kirchner. El ciclo, retener, digamos, las herramientas del peronismo como una estructura oficial tampoco te garantiza, digamos, un instrumento para seguir ganando elecciones. Está claro que el peronismo, el aparato no... Esa es la apuesta de Massa mueve. en todo caso y es justamente el último refugio de Scioli. Me parece que cuando hablaban Sí, ustedes... te ojo con una cosa. Sí. Vos fíjate que una encuesta que salió poco después de las elecciones en Clarín, o sea, no fue en un diario amigo del gobierno, lo daba, pensando en el 2015, lo daba Scioli arriba de Massa. Y bueno. Tranquilamente, o sea, yo creo que Massa está bastante más inflado de lo que, por más que saque ahora 14 puntos de diferencia, 12 Decís puntos, porque es de medio término. está bastante más inflado de lo que puede pasar. Porque empieza otro Te proceso digo eso, a partir Clarín, del 28. Clarín Claro. lo da encuesta a Scioli por arriba de Massa, pensando en el 2015. A Scioli, ¿quién duda de que va a ser el referente político de un sector grande de los gobernadores, de los intendentes, Y con no sé, rumbo a 2015? hay algunos que dicen que Scioli nunca construyó nada, digamos. Eso Bueno, yo, pero viste, las encuestas eso siguen acá dándolo, saben más los muchachos. en un nivel muy elevado a Scioli. Sí, pero, viste, también hay otros gobernadores. Bueno, Sí, acá van a algunos ser- gobernadores también especulan
que siempre el negocio para los gobernadores del interior es que la provincia de Buenos Aires esté partida. A ver, una pregunta. Por un lado, Massa por el otro, sí, es una forma de entrar en ese juego. Cuando la provincia de Buenos Aires se unifica, digamos, tiene mayor... A ver, simplemente esto, ¿va a haber una fuga después de octubre? A mí me impresiona mucho esto que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Massa todavía no ganó ninguna elección, porque de hecho las primarias fueron una encuesta. Ahora tiene 23 diputados provinciales y ¿cuántos senadores? 14 senadores en la provincia de Buenos Aires. Eso es pura garrocha, puro traspaso. Miren lo que decía ayer Leonor Granados, es la hermana del intendente de Seiza, hermana del nuevo ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que se pasó hace unos días del kirchnerismo, juró por Néstor y Cristina, hace 2 años, y hoy se pasó al espacio de Sergio Massa. 8 senadores que se han pasado hoy del kirchnerismo al espacio del Frente Renovador. ¿Y eso va a seguir ocurriendo, dice, después de octubre? Sí. Y si no se siguió produciendo la fuga esta de senadores o de legisladores, es por una cuestión de que se ha estado controlando más a raíz del pase mío. Entonces, bueno, es como que muchos compañeros, porque hablamos en off, que no lo pueden decir, que también están en disconformidad, pero bueno, van a esperar a después de octubre. Vos sabés que ahí también sería cuidadoso, ¿no? A mí me impresiona el peronismo. Sí, por eso. ¿Vos te acordás 2009? Cuando por Néstor y después ¿Vos viste en 2009 cuando de Narváez le ganó a nada más que menos a Néstor, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con todos los diputados que asumieron con de Narváez? Se fueron a otros espacios después. Muchos se fueron al kirchnerismo. Sí. Muchos otros, los que se quedaron después, votaban muchas cosas del kirchnerismo. Así que los traspasos, ¿viste lo que es el peronismo? Vos mismo lo decís. Hoy están acá, no sé, en una semana, ¿dónde están? O sea, ¿dónde estaba hace 3 meses atrás Giustosi? Digo, claro. Pero la pregunta no sé qué va a pasar con todo lo que van con Massa. Digo, recordemos 2009. De 2009 apareció de Narváez diciendo, bueno, es la renovación. Era el Massa de aquel entonces. No podía ser presidente por su origen colombiano. Pero Massa es intendente, es un primus inter pares, generó una división dentro del propio peronismo. Me parece que ahí tiene, por lo menos mirando la expectativa de los que se pasan, ahí me parece no es de Narváez, está claro que no es de Narváez. Esa es la enorme diferencia y tiene un proyecto de poder que parece interesante para un partido. Y de Narváez no podía ser presidente, ese era el problema de Narváez. No partido del poder, y es un intendente. Es decir, sí, también en una época antes de la reforma de la Constitución del 94, cuando existían las provincias en este país, digamos, la pelea por la sucesión presidencial era entre los gobernadores. ¿Por qué? Porque el voto de la gente de Salta valía lo mismo que el voto de la gente de La Matanza. Eso pasaba en la Constitución antes de la reforma del 94. Ahora se elige presidente ganando en 3 municipios. Vos ganás en La Matanza, en Moreno y en otro municipio, y en Ituzaingó, y ponés al presidente. Porque se cambió la Constitución. Entonces, vos fijate que hoy la pelea es entre los intendentes. Ahora es entre Insaurralde, suponete, y Massa. Y te digo más, es entre el intendente de la zona rica contra el intendente de la zona pobre. No es y todo es en el conurbano, porque la pelea de los votos es en el conurbano. Entonces, yo creo que el poder de los intendentes hoy es el que había de los gobernadores en la época. Sí, pero no es la pelea más Insaurralde. Insaurralde no pelea. Ok, Scioli con los intendentes. Me tengo que ir volando a una tanda. Estoy viendo el Twitter @MaximMontenegro online en este mismo momento. Pone Alejandro Delgado Morales, que es el jefe de prensa de Daniel Scioli. Sí. Me cita textualmente, dice, a mí me impresiona el peronismo, dice Máximo Montenegro en la picada de periodista. Y sí, la verdad que me impresiona el peronismo. Ya no tendría que impresionar, tenía 60 años. Ya no me sorprende, pero me sigue impresionando. Una tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. A ver, nos estamos prácticamente despidiendo, pero quiero hacer un cierre con algo muy interesante que dijo Pablo Ibáñez recién. Acá la clave después de octubre es quién venda futuro. Es decir, a Cristina ya le pagaron estos 10 años por las mejoras económicas respecto a la crisis. El tema es quién vende futuro. ¿Ustedes coinciden con ese tema? Absolutamente. Totalmente. Sí. Claro. Sí, en un escenario, insisto, donde me parece que hay una sensación de cierto alivio respecto a este temor que había en algunos sectores económicos de la supuesta chavización. Eso me parece que es un alivio. También la justicia dio 2 o 3 señales en términos de, bueno, no se pueden intervenir empresas sin que exista un juez. Digamos, hasta ahora los aspectos de la ley de medios respecto de las cuestiones del derecho de propiedad contra Clarín
siguen en la justicia. Es decir, creo que son cuestiones, lo de LAN, la intervención de la justicia, es decir, son cuestiones que generan mucho optimismo de largo plazo. En el medio hay que administrar 30 meses de transición. José, un cierre. No, y creo también que la economía va a pesar y mucho más en estos 2 años, sobre todo para ver quién se posiciona y cómo se posiciona con soluciones para lo que sigue. Sigu. Sí, yo creo que esto termina confirmando lo que hablaban del chavismo en Cristina, no tienen ni idea de lo que es el chavismo y ni tienen ni idea de lo que es el peronismo. Pero bueno, se instaló que este era un gobierno chavista. ¿Qué es eso? ¿Qué le vamos a hacer? No, lo mismo que repetía recién. Me da la impresión que va a pasar la elección, va a bajar un poco la espuma, en febrero, marzo empezaron a ordenarse nuevamente las situaciones y a partir de ahí, cuando se empiezan a definir las figuras, vamos a entrar en una etapa, me parece, política que va a tener mucha carga política, sobre todo a partir de cuando se empiece a definir efectivamente el poder que viene y cuánto siguen en todo caso. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Nos vamos hasta el lunes a las 9 de la noche, como siempre, aquí en Plan M. Quédense en Canal 26, ya llega un nuevo informe especial. Gracias a la tablita ahí en Vidal 1726. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Chau.